Bueno, empiezo por saludarlos. La verdad es que es un gusto poder estar hoy acá de nuevo en un congreso presencial. Si no me equivoco, es el primero desde 2019 y es, bueno, también agradable poder ver de nuevo caras conocidas, por supuesto no a través del Zoom o de alguna pantalla. Lo que vengo a presentar hoy es también un throwback, como se dice, al mundo prepandemia. Es la continuación, o mejor dicho, la reconsideración de una presentación que yo había hecho allá por mediados de 2017 en un evento realizado en el Museo Roca con motivo de cumplirse los 70 años de los primeros avistamientos de objetos voladores no identificados en Estados Unidos. Por lo cual lo que yo quise hacer fue contar un capítulo argentino de un sector del relato platillista, que es el de los discos volantes nazis, y lo hice a partir de un libro que había aparecido también casualmente, o no, en 1947, que tenía un título bastante elocuente: Hitler está vivo, nuevo Berchtesgaden en la Antártida, cuyo autor es o era, mejor dicho, un periodista y escritor húngaro llamado Ladislao Szabó. No se sabe mucho de él, algunos dicen que fue jugador olímpico de waterpolo, para otros fue un gran publicista, otros lo ven como autor de libros para niños. En cualquier caso, lo que a mí me interesaba era esta obra, que se volvió la más conocida, de hecho fue reeditada en otros países y en distintos momentos, y fue bastante comentada, y donde lo que él hacía era retomar distintos elementos que estaban esparcidos, por ejemplo, la historia de la expedición que había hecho el barco Schwabenland a la Antártida entre 1938 y 1939, donde recorrieron una zona a la cual después le dieron el nombre de Nueva Suabia, creo que sigue teniendo ese nombre hasta la actualidad. Después todos los rumores que se desatan tras el suicidio de Adolf Hitler respecto de su paradero, y acá recabó Szabó toda una serie de declaraciones fuera de contexto que hablarían de los líderes mundiales abonando la teoría de su escape. También los avistamientos de submarinos en la Argentina y sobre todo la rendición de dos, uno en julio, el U-530, y el otro un mes después, el U-977. Y finalmente la operación High Jump, una expedición liderada por el almirante Byrd y encarada por los Estados Unidos, también en la región de la Antártida, aunque no en Nueva Suabia, sino en lo que se denominaba Little America. Esta expedición encuentra algunos contratiempos menores, pero estos son sobredimensionados por Szabó para armar el relato. Que los alemanes habían estado explorando la Antártida desde antes de la Segunda Guerra Mundial, planeando ahí establecer una fortaleza a la cual, dado el curso que tomó la Segunda Guerra Mundial, se dirigió Hitler junto a su familia y sus colaboradores más allegados, y desde ahí estaría preparando su venganza. Justamente la operación High Jump no sería más que la tapadera de la última batalla de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la guerra no había terminado. Dejé ese trabajo, no decir abandonado, olvidado, pero lo dejé ahí guardado en mi computadora, hasta que a principios de este año, en el diario AR, me volví a encontrar con la historia de Szabó como parte de la presentación de un libro que salió hace poco de Larrea y Balmaceda sobre la Antártida. Creo que se llama Historias increíbles del continente blanco o algo por el estilo. Y si bien lo que los autores me planteaban me parecía bastante bien, lo que consideré es que se podía volver a la historia de Szabó no desde el punto de contar la historia del conspiracionismo o del platillismo nazi, sino verla como un ejemplo de lo que di en llamar imaginación científico-militar. En este punto, desde ya no estoy rompiendo un terreno nuevo, sino que estoy abrevando en trabajos realizados localmente, como por ejemplo el de Beatriz Sarlo sobre la imaginación técnica, el de Soledad Quereylac sobre las derivas de la cultura científica a principios del siglo XX, y también la tesis doctoral de Hernán Comastri sobre el discurso científico y sus derivas populares durante el primer peronismo. ¿A qué denomino imaginación científica, que sería una de las partes de esta imaginación científico-militar? Al conjunto de representaciones heterogéneas y fabuladas, en muchos casos contradictorias, respecto del
efectivamente los adelantos científicos. Estos se distribuyen a través de, por un lado, notas periodísticas que difunden novedades de la academia o que tienen una fascinación por los sabios, ¿no? El caso de Einstein es quizás el paradigma de cómo los científicos empiezan a fungir de celebridades. Y por otra parte también la literatura fantástica dedicada al tópico, y en el caso de la Argentina tenemos en los 30 y 40 una amplia gama que va desde Borges y Bioy por un lado hasta, como muy bien lo trabajó Beatriz Arlo, Roberto Ar. Ahora, hay otro punto que es el de la imaginación militar. Y acá es donde yo quería simplemente hacer alusión a cómo a partir de 1914, pero con antecedentes ya en el siglo XIX, las guerras llegan cada vez más a la población a través de los medios de comunicación, primero la prensa, después el cine, eventualmente la radio y la televisión, y cómo son estas representaciones las que moldean la visión que buena parte de la población tiene del conflicto. Es cierto que se trata de guerras totales donde la participación de los civiles se vuelve fundamental, lo hemos visto un montón de veces en este workshop, pero también es cierto que la experiencia que muchos civiles van a tener, en particular en países neutrales como la Argentina, no va a ser viendo bombardeos, mucho menos visitando los campos de batalla, sino que va a ser a través de las notas de la prensa, de las comunicaciones de la radio o bien directamente desde las películas. Es por eso que me quise acercar a esto que denominé imaginación científico-militar, entendiéndola como el conjunto de representaciones, pero también como la estructura de sentimiento subyacente sobre la guerra, especialmente en su faz técnica, dando cuenta, por supuesto, que durante el siglo XX este elemento técnico de la guerra, que no es nuevo, porque también había técnica en la guerra antigua, pero este elemento se vuelve central por lo menos en la imaginación popular respecto de estos conflictos. A partir de este punto de partida es que yo quisiera volver a revisar tanto las notas que Ladislao Sabó publica en Crítica en 1945, que son los prolegómenos de lo último a lo que me voy a referir, que es precisamente Hitler está vivo, haciendo un análisis de cómo juega esta imaginación científico-militar en este texto, cómo esta imaginación da cuenta de una guerra que no se cree terminada, pero que también nos habla de cómo el imaginario heredado de las guerras mundiales se va permeando poco a poco de la geopolítica de la Guerra Fría. Por empezar, me refiero a la nota que se titula «Pueden haber construido los nazis un nuevo Berchtesgaden en la región polar ártica», que aparece en Crítica el 16 de julio del 45, sin firma, aunque es sabido después por un montón de fuentes que el autor fue Sabó. Vale la pena aclarar que el nombre Berchtesgaden es capaz un poco impreciso, es el nombre de la aldea donde Hitler tenía su casa de montaña que se llamaba el Berghof. Entonces, probablemente cuando habla de Berchtesgaden, en realidad Sabó se está refiriendo a esta residencia que tenía Hitler ahí cerca de los Alpes. Ahora bien, lo que señala simplemente Sabó en esa nota es cómo, pocos días después de llegado el U-530, queda bastante claro que no se trató simplemente, según él, de una tripulación que se estaba queriendo rendir, abandonando una lucha ya perdida, sino que, por el contrario, el largo periodo que habría pasado en alta mar habla de que tuvo tiempo para poder llegar a otras destinaciones. A partir de ahí, señala Sabó que estarían proliferando en Alemania emisiones respecto de Hitler todavía con vida, y estas son emisiones que él cree verdaderas, porque dice Hitler era cobarde, porque Eva Braun cuando se estaba despidiendo de los suyos lloraba, y según Sabó, que parece especialista en psicología, los que se suicidan no lloran. Y también, dice él, Hitler tenía planeado operarse. Es el único elemento científico que él va a utilizar, o de ciencia ficción, que va a utilizar en esta nota, ya que para él las operaciones faciales habrían llegado a tal nivel de complejidad que Hitler tranquilamente podría haberse hecho pasar por quien quisiera. A partir de todos estos elementos, él concluye que Hitler efectivamente huyó a la Antártida
Una tesis que él va a reforzar un mes después, más específicamente el 22 de agosto, cuando vuelve a aparecer en Crítica una nota anónima, pero podemos decir firmada por él, cuyo motivo es justamente la llegada del U-977. En este caso, lo que más le llama la atención a Sabó es que este sumergible habría pasado por Noruega antes de dirigirse hacia el hemisferio sur y ahí habría dejado a todos los hombres casados. Esto a Sabó le parece sospechoso, no le cierra, entonces considera que en realidad en Noruega no era su destino tanto dejar a hombres casados, sino a personas que no eran de suficiente confianza para los jerarcas que estaban empezando a reunirse en la Antártida. Después de esto, Sabó deja el tema en cierta medida correr, no vuelve a hacer menciones al mismo, pero en 1947, abrevando en estas declaraciones un poco fuera de contexto que yo comentaba previamente, en la operación High Jump y en los avistamientos de submarinos que se siguen produciendo en distintos puntos de la costa argentina en el 45 y en el 46 para sacar Hitler está vivo. El libro está dividido en 4 partes, de las cuales a mí me interesan particularmente las últimas 3. La primera parte es un raconto, una recopilación de los artículos que yo mencioné previamente en Crítica, con las mismas reflexiones y las mismas hipótesis, así que no tiene mucho sentido repetirlo. Lo interesante es la segunda parte, llamada El ocaso de los dioses, donde lo que hace Sabó es recuperar lo que habrían sido los últimos días del Tercer Reich, y acá es donde aparece con bastante claridad esto que yo denominaba el imaginario militar. Porque a la hora de describir la batalla de Berlín, dice Sabó, y cito, la sangre corría en verdaderos arroyos por la Unter den Linden, donde tropas de SS, batallones de Volksgrenadieren y formaciones de mujeres resistían fanáticamente a la avalancha rusa entre las ruinas que se desplomaban bajo la acción de los morteros, lanzacohetes y granadas de mano. Fin de cita. Es una imagen que podemos considerar más o menos precisa, pero que parece estar bastante alimentada por lo que la propaganda de guerra de un bando y del otro habían llegado a representar como la guerra moderna, ¿no? Este escenario entre apocalíptico y dantesco. Ahora, lo que a Sabó le interesa no es tanto el relato de la batalla de Berlín como lo que habría ocurrido después, y acá, por supuesto, él se encierra en toda una serie de consideraciones respecto de por qué Hitler habría podido escapar, que van desde lo fáctico hasta lo interpretativo. Por ejemplo, él dice que el final de Hitler suicidándose en su búnker en medio de las ruinas de su imperio es demasiado perfecto, demasiado melodramático como para poder creerlo. Después de esta segunda parte llegamos a la más interesante, que es donde este imaginario científico empieza a permearse del militar, que es una parte titulada simplemente el Shangri-La del Führer, donde un poco quiere dar a entender esta imagen un poco mítica y un poco mágica de a dónde habría ido el líder del Tercer Reich. Y acá él habla de la fuga a Nueva Suabia, hace referencia al oasis que se habría encontrado ahí, que es efectivamente el oasis de Schirmacher, que es un desierto polar, no hay que pensar que es una jungla o una sabana en medio de la Antártida. Nuevamente refiere a este nuevo Berchtesgaden y a la hora de describirlo aparece claramente este imaginario científico. Señala Sabó, para la ingeniería moderna no constituye problema alguno la construcción de un gigantesco bloque de edificios completamente aislados del frío y dotados con aire acondicionado, hasta invernaderos para producir verduras frescas y criadores de aves. Todo esto podría tener el refugio fantástico. Fin de cita. En este sentido, las novedades tecnológicas no dejan de motivar un cierto optimismo en el autor, que ve cómo los elementos pueden ser derrotados por la tecnología y cómo regiones previamente marginales, inhóspitas, casi indeseadas, comienzan a volverse no solamente habitables, sino un eje de la geopolítica mundial. Ahora bien, el optimismo tecnológico, que claramente no es una novedad, después de las 2 guerras mundiales comienza a verse permeado de un cierto pesimismo.
Por supuesto que lo que sigue predominando es una actitud positiva, se sigue creyendo en las posibilidades que tiene la ciencia de mejorar la situación de la humanidad. Pero al mismo tiempo se es consciente de que ese uso puede ser negativo. Es así que para Szabó, lo que supone la existencia de este refugio en la Antártida es ante todo una amenaza. Para él es seguro que Hitler está preparando el regreso y esto lo describe con términos bastante elocuentes. Señala él, aviones a reacción surcan los cielos a velocidades atemorizantes. Bombas volantes, protegidas en refugios subterráneos, aguardan ser lanzadas contra las grandes capitales con solo pulsar un botón. Monstruos mecánicos vigilan la estepa blanca, listos para volar cualquier blindado enemigo por los aires. Modernísimos sumergibles patrullan las costas y extienden poco a poco su dominio de los mares. Por supuesto, este relato parece un poco exagerado si comparamos o si consideramos que la operación High Jump claramente no era una formación de élite que estuviese yendo a luchar en la Antártida, sino simplemente una exploración científica llevada adelante por especialistas militares y civiles. Pero no obstante, los contratiempos son para él una señal de que efectivamente Hitler está protegido detrás de este maravilloso arsenal, como dice él, y que con eso está preparando su venganza contra los que supuestamente lo habrían derrotado. Para ir cerrando, lo que a mí me interesa de esta imaginación científico-militar, tal cual aparece en el texto de Szabó, es que nos muestra una conexión posible a este nivel del imaginario, por supuesto, entre el legado de la Segunda Guerra Mundial y los comienzos de la Guerra Fría. ¿Por qué un legado de la Segunda Guerra Mundial? Porque es bastante explícito, tanto en el lenguaje, como en la tecnología, como en los personajes que hay en el relato de Szabó, que él en el fondo está pensando que ese mundo de principios de los años 40 continúa y que es esa la clave de la geopolítica mundial. Pero más interesante todavía me parece a mí que detrás de esta noción de una amenaza latente, manifestada en distintas armas, como por ejemplo submarinos capaces de portar armas nucleares y de amenazar desde las costas cualquier capital del mundo. Szabó está dando cuenta de este nuevo mundo de la Guerra Fría, donde, como bien decía Hobsbawm, no es necesario que haya una guerra caliente, sino la voluntad de las potencias de luchar entre sí. Y una voluntad que se manifiesta justamente en mares que comienzan a estar cruzados por submarinos con armas nucleares, bombarderos a toda hora circulando, listos para entrar en acción, y las bombas volantes seguras, esperando en refugios subterráneos la hora para entrar en acción. Bueno, muchas gracias.